hablando pues de lo de los deseos, y yo espero que acabe pronto esta semana con ese tema porque lo llevo hasta la saciedad. Entonces me fui a leer un texto que tengo yo de Javier Quinzá que habla que tiene que ver Dios con el deseo. Un texto muy interesante, la verdad que no me acuerdo del libro, pero yo lo descargué por ahí de una página de ese pedazo y fue muy bonito. O sea, si alguien lo desea, mucho gusto se lo presto, pero el punto que él trata es: realmente lo que hay que hacer es, uno, descubre en ti y en tus deseos cómo realmente a lo que te conducen es a desear el bien mayor que es Dios. Y entonces lo que hay que hacer no es pegarle a tus deseos, sean los que sean, sino orientarlos, encauzarlos y intentar o educarlos, prácticamente es lo que venía a decir. Es muy bonito porque eso era o de fondo lo que esta mañana yo tenía, lo que es encauzar los deseos. ¿Y por qué? Pues por lo que meditamos también en los ejercicios. Nuestra vida es un itinerario, un proceso hacia Dios. Y en ese proceso hacia Dios uno va purificándose a sí mismo, uno va haciendo como un proceso, un crecimiento. Y nuestro principio y fundamento en Verbum Dei, según nos decían en los ejercicios, desde nuestra fórmula de consagración, que pues, es para todos en Verbum Dei, no solamente para nosotros consagrados. Cuando dice darle, o así lo interpretaba esta mañana yo, darle la vida a Dios por puro amor. O sea, realmente ponernos en las manos de Dios por puro amor, porque Él nos la dio y Él nos la conserva. Mi deseo y el proceso de mi vida, llegar a que realmente se la entregue totalmente, cada día, cada hora. Buscar su reino como lo único absoluto. Es el proceso de nosotros, crecer hasta que mi vida realmente no tenga otro deseo más que buscar su reino, hacerlo presente. La otra parte, seguir a Jesús lo más de cerca posible y formar un solo amor inmutable, nuestro principio y fundamento. Que no haya dos amores, el que yo tengo a ratitos en mí y el que de vez en cuando le digo a Dios que me regale para amar, no, uno solo. Y que no sea el mío, el egoísta, que sea el de Dios, el generoso. Entonces, caminar en nuestra vida, en nuestro itinerario es eso. Caminar hasta que mi vida sea un solo amor inmortal con Dios. Y la otra parte, ponernos en manos del Espíritu de manera permanente. Decimos en nuestra fórmula, me pongo en tus manos para que me transformes en Cristo y realmente me pueda entregar como Él. Pues así lo simplifiqué yo. Principio y fundamento, ponerme en las manos del Padre, formar un solo amor inmortal, ponerme en las manos del Espíritu y ser transformado en Cristo. Hasta allá. Y entonces nuestra vida como cristianos es ese continuo caminar hasta que eso se vaya haciendo realidad, en un acto continuado de entrega de la vida, de abandono en las manos del Padre, de agrandar nuestro amor al modo del amor de Dios, al modo del amor de Jesús, ser guiado y transformado por el Espíritu. Yo no sé ustedes, pero yo me encuentro en ese proceso, que no estoy ya santificada y ya estoy en las manos del Espíritu y le dejo hacer lo que Él quiera conmigo. Pues a ratos sí, a ratos no. Yo creo que muchos más ratos no, y más poquitos los que son sí. Pero que ese es, al menos ese es el deseo de Dios, que podamos llegar a comulgar en eso, que te sientas en mis manos con confianza, te entregues de todo con confianza, te dejes transformar en Cristo. Entonces la llamada es a querer eso con todo el corazón, desear abandonarme en las manos de Dios, hasta hacerlo realidad, no solo desearlo, porque una vez desea muchas cosas y no las hace. Yo quiero hacer ejercicio, pero no me levanto temprano a hacerlo. Yo quiero hacer dieta, para los que les gusta eso, pero empieza siempre mañana, ¿no? O yo quiero perdonar, pero eso se posterga después en el tiempo. O sea, quererlo y hacerlo. Y entendí esta mañana, pues de ayer, que hacía también la oración con esto, le decía al Señor,
realmente llegar a desear eso y quererlo es toda una vida, es todo un proceso. Pero esa es la llamada, ese es el deseo que Dios tiene con nosotros. Y porque es así, nosotros pasamos en este proceso espiritual de desear al estilo humano, de desear incluso lo humano, a desear lo que no acaba. Y me explico. Normalmente uno tiene como, sí, deseos más bien humanos, o sea, más bien como muy mundanos, y que no son tan negativos, pues en el fondo no, pero si solo se queda uno ahí es muy pobre. Uno desea ser bien visto por las personas. ¿Cómo sufrimos cuando intuimos que alguien puede estar diciendo algo malo de uno? Que en el trabajo alguien diga, ve, esta no o este no pareciera. O sea, eso lo hace sufrir demasiado a uno. Y el proceso en la vida espiritual es desear realmente lo que Dios diga de mí y que me importe muy poquito o nada lo que digan las personas de mí. Finalmente la vida se resuelve delante de Dios. Finalmente la vida se resuelve delante de Dios, no delante de los hombres. Entonces pasamos de los deseos humanos a pasar a los deseos de Dios, incluso a pasar a desearle a Él. Leía el Salmo 16. Yahvé es la parte de mi herencia, la heredad más preciosa para mí. Eres mi bien, nada hay fuera de ti. Qué grande sería en la vida del ser humano y en nosotros como discípulos, como cristianos, como consagrados, los que lo somos, que ese sea nuestro cotidiano. Dios es mi gran deseo, mi bien mayor. Nada se compara a eso. Pero ese es un proceso, ese es un camino. Y por eso orientar nuestros deseos, pasar, crecer, dar un paso en ese pretender solamente metas, logros, afectos humanos, hasta quedarnos solamente con Dios, el bien mayor. Es la historia de los santos, se quedaron con Dios. Santa Águeda, que ayer celebrábamos su memoria, fue al martirio y la conmemoramos solo por quedarse con Dios. Y uno dice, como una persona tan chiquita, ¿cierto? Como Santa Inés, Santa Laura Vicuña, ¿cómo son capaces de desear en su corazón con tanta avidez? Yo quiero a Dios aunque eso me cueste la vida. O sea, ¿cómo llega a ser eso tan fuerte en el ser humano y qué llamada tan grande es esa para nosotros? Que Dios sea mi mayor bien por encima de lo demás. Y recordaba a Jaime, nuestro fundador. Jaime nos lo enseñaba siempre. A él todo le sobraba. Todo. Hasta la compañía de las personas. ¿Cómo sufre uno cuando no están los demás al lado de uno, cierto? Ay, comí solo, qué pereza. O ay, nadie me acompañó a comerme un helado. No sé, cosas de esas que uno sufre tanto. Y Jaime decía, yo me voy al aeropuerto y tengo que estar 6 horas esperando el avión siguiente. Ay, no, las demás compañías me sobran. Es el rato mejor para estar con Dios. Y a veces uno hasta lo interpretaba como tan soberbio. A Jaime no le importa a nadie, no le interesa a nadie. Pues no, en realidad era, me vas a privar del gozo de quedarme un rato a solas con Dios y gozar de su presencia, de su amor, de su afecto, de su cariño. Y él dice que siempre ponía las manos así como en forma de abrazo y decía, yo abrazo la Trinidad y me quedo aquí horas con ella. Y uno que a duras penas hace una hora de oración, ¿cierto? Qué grande poder decir, me quedo solo con Dios como mi mayor bien. El gozo de estar con Dios, disfrutar de su presencia. Y nos decía, y mientras todavía hasta que pudo decirnos con palabras, esa frase nos la decía, me acuerdo en el congreso del 2007, decía, estar, a veces lo trababa un poquito, pero su frase era, estar íntimamente unidos a Él todo el día y parte de la noche. O sea, cómo gozaba él con Dios, que podía decir, estate en tu interior íntimamente unido a Él, todo el día, lo que más puedas. Y aprovecha todas las circunstancias, no era que no hiciera nada, él no estaba sentado en la capilla todo el día. Él
él estaba dando ejercicios, él estaba conversando con la gente, y en todo eso él estaba unido a Dios. Entonces todos pasamos de desear o querer ser los mejores, el mejor empleado, la mejor mamá, el mejor papá, el mejor misionero, el mejor predicador, al que llaman a todas las convivencias, al que llaman a todos los congresos que hay que hacer en las empresas, al que lo resuelve todo, el que sabe llevar una comunidad, el que sabe llevar un proceso, el que sabe hacer convivencias, el que sabe dar retiros, el que sabe llevar escuelas de apóstoles. Y qué frustración cuando uno dice yo no sé, o los demás no creen que yo sé. ¿Cierto? Qué frustración cuando uno en la oficina no lo mira para nada. Y uno sufre mucho eso. Y qué frustración cuando entre el papá y la mamá parece que el papá es mejor que la mamá, entre los hijos, o la mamá mejor que el papá. Y qué competitividad vivimos todos en ese mundo en el que pretendemos siempre ser los mejores. Cuando yo estaba en el curso de formación, a pesar de que yo tenía todas mis charlas hechas, porque tuve una gran escuela de apóstoles, y en las convivencias me tocaba dar ya 3 charlas, no había una, sino había 3. Todo mi curso de formación esta mañana que lo pensaba, me la pasé en la cocina. En vez de llamarme a las charlas, era Ángela, la cocina. Yo decía, la cocina, no me verán con futuro. La cocina. Íbamos a hacer las compras. ¿Quién iba a hacer el mercado? No, a pedirlo. Ángela, al mercado. No me verán con más futuro que ir a hacer el mercado. 2 años así. Y entonces el sufrimiento de uno es: no sirvo, no soy, no seré misionera nunca, no van a poner a predicar. Con ser que finalmente cuando tocaba hacer la escuela de charlas, todos decían, la charla como la de Ángela, pero a mí nunca me ponían a darla. Yo decía, ¿esto qué será? No entendía. Y como decíamos en días anteriores, pues el gran trigo que se entierra y sabe morir, puede después dar fruto. Puede después dar fruto. Si no sabe morir, no se pudre y no da fruto. Y esta mañana que lo pensaba, digo, ¿cómo sufrí pensando que no servía para nada? Y cómo Dios sabe sacar fruto. Cómo Dios sabe sacar fruto de ese morir, callar, no sé. ¿Y cuántos sufrimientos tenemos mientras hacemos nuestra vida cotidiana intentando ganarnos a la gente, deseando ser bien tenidos y bien valorados por las personas, deseando el afecto de las personas, hasta que llega el momento en que uno entiende en su propio proceso espiritual: no pretendas nada con nadie, no pretendas ganarte a nadie, no pretendas ser nada, porque cuando uno pretende ser, es cuando ya se salió de la órbita de Dios. Pretende simplemente amar, pretende simplemente entregarte, pretende simplemente predicar, no pretendas quedar mejor que nadie. Y cuando Dios le purifica a uno eso, llega uno a entender que es verdad, que es más grande desearle a Él que desear estas cosas. Y por eso el proceso espiritual camina y crece bien en la medida que yo voy deseándolo a Él y no a sus cosas. En la medida que yo voy deseando su amor y su gracia y no sus premios. En la medida que yo voy deseando ser de Él, para Él, esté donde esté, el estado de vida que tenga, esté trabajando lo que esté trabajando, mi llamada es a pertenecerle a Él, lo que dice Romanos 14, 8 y siguientes, dice: Él murió para que ya vivamos, ya muramos, seamos de Él. Haga lo que haga, le pertenezco a Él. Y qué grande llegar a unificar su deseo y el mío. Él me quiere para Él, y que yo también quiera ser de Él para siempre, esté donde esté. Y por eso, ¿cuál es el don mayor? Dios mismo. Buscarlo y desearlo y quedarnos con Él y poder decir: no hay ningún bien mayor que tú, y nada me sabe a bueno sin ti, y nada me parece ni grande ni agradable si no estás. Ni la mejor comida, ni la mejor compañía, ni la mejor misión, ni el mejor trabajo me sabe a bueno sin ti. Entonces,
Si Él es mi mayor bien y Él es mi mayor tesoro, lo más propio es que viva preguntándole a Él, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Sí? ¿Cómo deseas que te agrade? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cómo mejor soy pertenencia tuya? ¿Cómo soy más consagrado? ¿Cómo soy más cristiano? ¿Cómo soy más misionero? ¿Cómo me asemejo más a ti? ¿Cómo soy más imagen tuya? Y entonces a partir de ahí uno puede decir, entonces, ¿cómo soy mejor papá? ¿Cómo soy mejor misionero? En la medida que realmente le agradó a Él. Y entonces la vida es un continuo diálogo. Señor, ¿qué te agrada más? Y me gustaba mucho el evangelio de este próximo domingo, Marcos 1, 29-39. Marcos 1, 29-39. Jesús, después de toda una jornada de misión, después de curar a la suegra de Pedro, después de curar a muchos enfermos, se va a orar, se levanta tempranito a orar. Y después de esa oración, toma una decisión. Me gustaba mucho meditándole estos días porque después de todo eso, Jesús le preguntaba a Jesús, ¿qué oraste en ese rato? ¿Qué fue lo que hiciste? Pues porque esa oración después te hizo decir, un momentico, yo me voy a predicar a otro pueblo porque a eso he salido. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Si te estaba yendo bien. Mira, después de curar a la suegra de Pedro, todo fue fama, porque si lograste levantarla, después de ahí todo era posible. Además de curar a todos los enfermos que te llegaron, cogiste fama, cogiste autoridad, incluso tú mismo te diste cuenta que podías hacer muchísimas cosas. ¿Por qué tomaste una decisión tan diferente? Me gustaba mucho. ¿Qué le preguntó Jesús al Padre en esa oración? Yo me imagino, Padre, ¿te gusta lo que hice hoy? ¿Te pareció bien que curara a todos los enfermos? Bueno, que el Padre le diría, clarísimo, me gustó incluso que tuvieras ese acto de misericordia de levantar a la suegra de Pedro. Me gustó mucho que hubieras podido acercarte a cada uno que necesitaba, y por eso de los deseos, y que tenía deseos muy profundos en su corazón. Padre, pero es esto lo que quieres que siga haciendo. Me dedico a eso. A mí me gusta mucho esa oración. Podríamos aplicarla todavía más. Uno como misionero, uno como trabajador, como empleado, como padre de familia, como madre, como discípulo. ¿Te gusta cómo estoy viviendo este proyecto que me diste? ¿Te parece que es así? ¿Te parece que es así como puedo ser mamá? ¿Te parece que es así como puedo ser discípulo? ¿Te parece que es así como puedo ser un consagrado? Cada uno que escuche la respuesta de parte de Dios y que tome la decisión adecuada. Porque Jesús a partir de ahí dijo, un momento, tengo que reorientar mi vida y mi acción. Entonces los parones de Jesús son muy importantes, porque si para él el Padre era su sumo bien, tenía que vivir delante de él. Y si para nosotros Dios es el mayor bien, lo más lógico es que yo viva delante de él. Y Jesús llegó a decir en Juan 8 es un capítulo muy bonito, sobre todo los versículos 28, 29 y 49. Juan 8, 28, 29 y 49. Dice, yo no hago nada por mi cuenta. No busco ni siquiera mi gloria. La busca otro por mí. Tan bonito. No pretendo quedar yo bien. Si tuviera que hacerlo, el Padre se va a encargar de eso. Yo no hago nada por mi cuenta. Yo lo que el Padre me dice, lo hago. No estoy solo, porque yo hago lo que el Padre le agrada. Entonces, cuando uno viene en comunión con Dios y su deseo mayor es ese, Dios mismo, llegamos a un proceso espiritual diferente. Entonces ya no estoy en ese deseo, en ese proceso humano, ya empecé a caminar por los caminos de Dios y empiezo a desear lo que Él desea, y como nos decían en las otras pautas, como Él lo desea, en la magnitud que Él lo desea. Y terminaba con un pensamiento de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, cuando hablaba de ordenar tus afectos, tus deseos, para él deseos y afectos en ese momento se asemejaban mucho a los pensamientos.
Si tú ordenas tus pensamientos, vas a ordenar tu vida. Es decir, ordenarás tus deseos. La carta a los Romanos capítulo 12, muy conocida por nosotros, dice, si tú cambias tu manera de pensar, seguramente vas a cambiar tu manera de vivir. Y Pablo en la carta a los Gálatas 6 dice, lo que tú siembras, la carta a los Gálatas capítulo 5 dice, lo que tú siembras, eso cosechas. Lo que tú piensas, eso es lo que deseas. Lo que tú le metes a tu cabeza es lo que finalmente terminas haciendo, deseando y haciendo. ¿Y por qué no meterle a nuestro corazón y a nuestra cabeza otra cosa? Metámosle primero, ya que estamos en la Eucaristía, metámosle primero a Jesús, al pan de vida, para que nuestro corazón lo desee. Metámosle su amor y su palabra para que nuestro corazón lo desee y lo transmita, lo pueda dar. Y para que nuestra vida realmente manifieste que Él es el centro. Yo creo que una de las cosas que más nos critican a nosotros como católicos y como cristianos es verdad que ustedes creen en Dios, pero se los vemos muy poquito. Es verdad que tú crees en Dios, pero primero está todo y después Dios. Qué bonito aquí, delante de Jesús Eucaristía. Señor, le voy a meter a mi vida tu gracia, tu amor, tu pan, para que mi vida transmita tu gracia, tu amor, tu pan. Le voy a meter a mi cabeza tus palabras para que mis pensamientos sean otros, para que mi amor sea otro, y que su gracia nos haga ser cada vez más útiles.